Buenas, da comienzo aquí esta serie de sesiones en las que vamos a realizar una lectura comparativa, en cierto grado paralela, cuando se pueda, de dos grandes obras del siglo XX que produjeron sendos filólogos clásicos, tanto Bruno Snell como Wilhelm Nesle. Las dos son importantes y tratan temas trascendentales como son el espíritu y el pensamiento, esencialmente griego, pero también, sobre todo en la obra de Bruno Snell, cuáles son esos hilos que todavía hoy, en tanto que occidental, europeo, uno puede reconocer, ¿no? Que efectivamente, digamos, como preasume y como enseguida veremos, como preasume Snell, posiblemente de forma correcta, eh, no son sino griegos estos principios, esta cuna de la civilización europea y occidental, ¿no? Bueno, ya directamente comento que la edición que vamos a seguir en este caso es esta, es decir, las fuentes del pensamiento europeo, con el subtítulo Estudio sobre el descubrimiento de los valores espirituales de Occidente en la Grecia antigua. Pertenece a una colección llamada Formas del Espíritu. La edición que yo manejo es la traducción de José Vives para la editorial Razón y Fe en 1965. Bueno, no tiene ningún prólogo, sino directamente la introducción del propio Bruno Snell. Por otra parte, la segunda, digamos, el segundo término de la comparación respecto a este tema del espíritu y el pensamiento griego, para, digamos, encauzar o atender a las cuestiones más propias del espíritu, vamos a seguir la historia del espíritu griego con el subtítulo Desde Homero hasta Luciano. Es la obra de Wilhelm Nesle, publicada en 1944 en Stuttgart y en traducción de Manuel Sacristán, la tercera edición, que es de 1981, y con el prólogo de Alsina Clota. Bueno, en cualquier caso, estas son las dos obras principales, ¿no? Que vamos que estar siguiendo. No, por supuesto, no significa esto que nos vayamos a limitar, pero sí son estas dos, pues, sendos ejes en ambas direcciones, ¿no? Que, por supuesto, desde mi punto de vista, se leen o tienen una buena lectura comparativa o en paralelo, precisamente porque si bien una se enfoca en el pensamiento griego y la otra se enfoca en el espíritu griego, no son sino, digamos, dos campos que se pueden estudiar separadamente, aunque desde mi perspectiva probablemente se incurra en un error si se tratan de forma totalmente separada, pero sobre todo lo que es mejor es estudiarlos siempre, pues, el uno de la mano del otro. Y además, en cualquier caso, por supuesto, tanto los testimonios a los que se acoge Nesle como a los que se acoge Bruno Snell no pueden ser sino a grandes rasgos los mismos. Por supuesto, cuando empiecen a tratar toda esta cuestión espiritual o del pensamiento, pues no pueden sino empezar por Homero, donde pues en definitiva no solo empieza el pensamiento y la literatura griega, sino en general, pues como se suele afirmar, la literatura occidental, ¿no? Bueno, si pasamos ya a leer esta sesión, simplemente consiste en una especie de introducción a la introducción que hace cada uno de los autores a su propia obra. En el caso de Bruno Snell, es decir, en las fuentes del pensamiento europeo, cómo empieza el propio autor a introducir su obra. Dice así: el pensar europeo empieza con los griegos y desde entonces no hay otra manera de pensar. Los europeos no tenemos otra opción. Esto, por supuesto, mi única función aquí, más allá de poder leer en voz alta, es la posibilidad de glosar parcamente algunas de las palabras u oraciones que los autores espetan y que, pues, que quizá
bien en algún momento se puede extraer algo más o se puede comparar con otras obras que no son entre ellas mismas, o bien quizás se apunta o se deja un hilván que pues modestamente trato de recoger, ¿no? Como en algunas ocasiones cuando se alude, digamos, de soslayo a algunas cuestiones que en principio desde la filología clásica o el filólogo clásico que se acerca a la lectura de esta obra se presume que conoce, pero por supuesto por las implicaciones a otros campos, por supuesto sería del todo pertinente que a estas obras no se acercaran únicamente filólogos clásicos, sino filósofos, psicólogos, sociólogos, etcétera. En general, cualquier persona interesada en el hombre y especialmente en el hombre europeo u occidental. Bueno, en cualquier caso, esto que afirma Bruno Snell al principio de su introducción, lo de que los europeos no tenemos otra opción, ¿no? Y que desde este pensamiento que empieza con los griegos no hay otra manera de pensar para nosotros, bueno, esto por supuesto pues es una especie de topos, un lugar común, el hacer esta especie de división en el pensamiento humano y decir que como mínimo nosotros, entendiendo nosotros Occidente, tenemos una forma característica de pensar dada originalmente por los griegos, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los rasgos que habitualmente se atribuyen a esta forma occidental, a este pensamiento europeo que no es sino pensamiento griego 2000 años después? Pues diríamos que se suele tildar al pensamiento occidental como dicotómico, basado en binomios y con una cierta tendencia a la contraposición de ideas antitéticas, ¿no? Mientras que, es decir, nosotros siempre tendemos a pensar pues precisamente con binomios como verdad, mentira, lo divino, lo humano, lo sagrado, lo profano, ¿no? Son, digamos, tendencias occidentales a la hora de concebir y de tratar de lograr una cierta aprehensión sobre el mundo que nos rodea, bien sea físico, empírico o bien sea puramente conceptual, ¿no? Podría decirse, sin embargo, que el pensamiento oriental, quizá en este intento de aprehensión de la realidad, quizá no es que tenga una capacidad, digamos, o una tendencia holística, es decir, de abarcarlo todo al mismo tiempo, pero como mínimo podría decirse que es integradora, en el sentido o en la idea de que cada término no es que implique o no es que presuponga que se debe buscar un contrario, ¿no? Es decir, que a la verdad se le puede buscar la mentira, sino que verdad y mentira no son sino una misma cosa, dos polos de una misma cuestión que no puede desgajarse, ¿no? Esa sería, desde mi, en fin, pobre comprendimiento del pensamiento oriental y por supuesto basado en una serie de tópicos caracterológicos del pensamiento occidental contra el pensamiento oriental, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ¿qué más dice Bruno Snell al inicio de su introducción? Dice, tenemos la seguridad de que cuando filosofamos o hacemos ciencia siguiendo esta forma griega de pensar, independientemente de las condiciones históricas de su desarrollo, estamos tendiendo a lo absoluto e inmutable. Tendemos a la verdad. Más aún, no solo tendemos, sino que realmente alcanzamos algo absoluto, constante y verdadero. Decía von Helmont, ¿no?, que todo estudio es un estudio de lo eterno, ¿de acuerdo? Y por supuesto esto es algo, este pensamiento es muy socorrido en las cuestiones teológicas, ¿no? O en la lectura o interpretación teológica del mundo, tanto de lo que hay aquí abajo como de lo que hay arriba, ¿no? Siempre hay, digamos, aplicándote al estudio de la realidad inmediata, de las formas, eh, eventualmente no haces sino tratar de conocer un poco más de lo que hay arriba, ¿no? De la divinidad. Entonces, bueno, esto no es, digamos, algo nuevo que a partir
digamos, fenomenológico, a partir de los fenómena, es decir, aquello que se aparece, aquello que tenemos, que es tangible, que es empírico, pues nosotros nos aplicamos a ello porque es lo que es la única opción que tenemos. Pero por supuesto conlleva el conocimiento de algo mayor, ¿no? De algo metafísico, algo que está más allá de la fisis, de la propia naturaleza que nosotros podemos tocar, ¿no? Es decir, a partir de lo inmanente podemos tratar de llegar, o se presupone que se puede llegar a un conocimiento, por mínimo que sea, de lo trascendental. Bueno, esto es lo que podría decirse, ¿no? Por supuesto, respecto a esto y la forma, digamos, occidental de pensar que presupone estos contrarios que decíamos que se contrapone, digamos, a esta forma oriental, pues yo creo que la mejor, digamos, el mejor ejemplo para entender cuál es la forma oriental de pensar, si es que puede reducirse y simplificarse tanto a un simple, digamos, comentario, pues sería el del Tao, ¿no? Es decir, el Tao ya sabemos, ¿no? Que empieza, leo en esta edición, eh, básica, pero bueno, dice, el Tao que puede ser expresado no es el Tao eterno. En otras ediciones dice el Tao que puede ser nombrado no es el Tao. Dice, el nombre que puede ser pronunciado no es el nombre eterno. ¿De acuerdo? Dice más adelante, ambos son idénticos en el origen y solo se diferencian en el nombre, hablando del ser y del no ser. En su unidad son un misterio y son la puerta de la que surgen todos los milagros. Es decir, ya presupone en efecto, esta unidad de conceptos, o sea, esta unidad esencial de conceptos que parecen en principio antitéticos, pero que no se resuelven sino a partir de la intelección de que son una misma cosa en el fondo, ¿de acuerdo? Esto es lo que quizá en Occidente pues tendemos a que puede haber una palabra y esta palabra puede ser verdadera o falsa. O puede haber un hecho y puede pertenecer a la esfera de lo divino o a la esfera del humano, a la esfera de lo sagrado o a la esfera de lo profano, pero no hay una especie de sustancia insustancial, digamos, que recorre todo como ocurre con el Tao, por ejemplo, ¿no? Como quizá luego se puede interpretar que algo así es lo que supone, ¿no? Ese logos espermáticos de los estoicos, etcétera. Bueno, sin más, ya si pasamos digamos, atender cuál es la introducción que hace Nestle a su propia obra, empieza como leo. La mayor felicidad del hombre de pensamiento es haber estudiado lo que es estudiable y venerar serenamente lo que no puede someterse a investigación. Esto, dice, es una sentencia de Goethe, ¿de acuerdo? Eh, Probablemente Goethe sea el autor no griego más citado en las obras de estudio de lo griego. Tanto si nos vamos al estudio del pensamiento, si nos vamos al estudio de la espiritualidad, del padecimiento, de la contemplación de la naturaleza, casi que en cualquier esfera estudiable de lo griego, después de los griegos, digamos, de mayor renombre, es decir, de los grandes pesos pesados, como pues Homero, por supuesto, ¿no? Quizá Hesíodo, Platón, Aristóteles, Eurípides, Aristófanes, en algunos casos Píndaro, puede ser. Después de estos 5 6 7 nombres importantísimos de la literatura griega, Goethe probablemente sea el más citado por delante de muchísimos otros que sí fueron griegos y seguirían en esa lista, pero por supuesto con diferencia después del número de citas, ¿no? Que suele abarcar o presentar, ¿no? Estos textos de estudio de lo griego, siempre, digamos, recurriendo a Goethe, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nerle, simplemente por hacer el comentario, son 9 las citas en su obra, mientras que en la de Bruno Snell son 7 veces que nombra a Goethe,
Sin contar que entre la página 391 y 94, donde me parece que el capítulo es algo así como el juego de Calímaco o un nombre parecido, pues lo nombra más de 10 veces, ¿no? De hecho, por ejemplo, una sentencia preciosa, ¿no? De la página 20 del libro de Bruno Snell dice, nacido para ver, destinado a contemplar, ¿no? Es del Tumerliet de 1832, ¿no? De Goethe. Bueno, más allá de esto, ¿cómo continúa Nestle tras la cita? Dice, esa sentencia de Goethe no es solo fruto maduro de una larga vida que se esforzó por conocer el mundo y los hombres, sino también resultado de un secular esfuerzo de la humanidad europea por llegar a una concepción del mundo basada en la investigación segura y en el pensamiento consecuente y lógico. ¿De acuerdo? Bueno, dice a continuación Nestle que la sentencia goetiana contiene una distinción y una profesión de modestia. Distingue, en efecto, en el objeto del conocimiento, es decir, en lo que es, aquello que es investigable de aquello que es ininvestigable. Es decir, por supuesto, esto contradice la cita anterior que traíamos de Van Helmont, que decía, todo estudio es un estudio de lo eterno. Aquí, bueno, por supuesto puede darse la lectura de que todo estudio es un estudio de lo eterno, siempre y cuando reconozcas que no todo lo eterno es estudiable ni per se, ni a partir del estudio de lo que es, ¿no? En palabras de Nestle, o de la physis, digamos, usando término griego, ¿no? De la naturaleza simplemente, ¿no? Bueno, efectivamente es una profesión de modestia, ¿no? Como aquí alude Nestle, porque simplemente reconoce que no es... además las palabras, al menos en traducción, pues recuerdan un poco, ¿no? A esa descripción de lo clásico Winkelmanniana, ¿no? De la, de la serena grandeza, ¿no? Venerar serenamente, es decir, de forma piadosa, ¿no? Con una especie de eusebia, ¿no? De reconocimiento, de piedad y de respeto, de veneración respecto a aquello que simplemente no puede someterse a investigación, ¿no? Añadiría incluso más, ¿no? Que es una afrenta contra aquello investigable y, digamos, los dueños de esa esfera, el tratar de conocer, ¿no? Por supuesto, pues esta lectura es claramente del Génesis, ¿no? El tratar de conocer aquello que no puedes conocer, ¿de acuerdo? Supone una afrenta a la divinidad en sí misma, porque ha puesto coto a una parte de la verdad, digamos, universal. Te ha dejado estudiar todo lo otro, pero por supuesto no oses. No oses descubrir aquello para lo que no estás hecho, ¿no? Aquello que no puedes, que no te está permitido saber, ¿no? No te está permitido saber. Bueno, un poco más adelante, dice Nestle, pasó mucho tiempo antes de que la humanidad diera con esa delimitación por la cual se creyó poder separar el saber y la fe, la filosofía y la religión, y armonizarlas así la una con la otra, ¿no? Esta, bueno, repetimos, ¿no? Esta especie de armonización, ¿no? Esta conjunción ineluctable de dos opuestos o dos visiones en principio que se contraponen, ¿no? El saber y la fe, la filosofía y la religión, ¿no? Que se presuponen opuestas cuando realmente no son sino formas armónicas, ¿no? Eh, casi como sintácticas, ¿no? Ordenan de forma conjunta la realidad en sentido muy amplio, ¿no? Eh, bueno, sigue Nestle diciendo que la filosofía antigua no conoce tal intento. La filosofía antigua se dirige al conocimiento de todo el ser. Vacila luego respecto a la capacidad del hombre para conseguir ese conocimiento y acaba por caer en un escepticismo radical. Por supuesto, es a lo que está abocado el hombre que osadamente trata de conocer aquello que no le está permitido. Es decir, en tanto en cuanto el hombre, con su afán de conocimiento, trata a partir de... trata el ser como una entidad total que cognoscible, pues no puede sino ineluctablemente acabar con un escepticismo, porque a partir de la fisis estás
tratando de indagar o de escudriñar en lo metafísico y ahí se produce un quiebre, ¿no? Porque hay un abismo, ¿no? Hay un, digamos, un salto cualitativo que no permite, a partir de lo tangible o de lo inmanente, conocer. Quizá deducir, hacer, pues en fin, hacer mitología, ¿no? Quizá hacer mitología, sí, pero no hacer ciencia, no episteme, no episteme. Bueno, sigue en la página 17, es decir, en la segunda página de su introducción. En el segundo parágrafo dice, solo Sócrates, con su interpretación de la sentencia délfica, conócete a ti mismo, y con la confesión de su ignorancia, ha dado algunos pasos por la afilada cresta que separa el reino de lo investigable de lo ininvestigable. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, en definitiva que fue algo así como el primero en reconocer que efectivamente había cuestiones incognoscibles. Entonces, pues me dedico a estudiar aquello que es investigable y lo demás, bueno, pues tienes la opción de Goethe, ¿no? De venerarlo serenamente, ¿no? Aquí, por supuesto, Nestle en este pone entre comillas el conócete a ti mismo como sentencia délfica y pone entre comillas la confesión de su ignorancia. Aquí, entre comillas, ignorancia. Por simplemente nombrar o hacer alusión, un pequeño comentario a estas dos cuestiones entrecomilladas, porque algo que es ciertamente típico tanto en la obra de Bruno Snell como en la de Nestle, digamos, tienen por de formación profesional, presuponen que aquel que se acerca a la obra pues conoce vastamente la cultura y la literatura griega clásica cuando, bueno, creo que Oaño pues simplemente no es así. Estudies humanidades o estudies lo que estudies o sin estudiar directamente, quizá el acercamiento al conocimiento real, digamos, de lo clásico, pues avanzas modestamente un peldaño entre el que no ha estudiado nada en absoluto y el que se ha graduado en filología clásica o en cualquier carrera de humanidades. No hay casi diferencia, ¿no? Entonces, bueno, como como estudiante contemporáneo, contemplo estos errores formativos que adolecen a la universidad y en general a la formación, ¿no? En sentido amplio, también en estudios o en grados inferiores del estudio, ¿no? Bueno, este conoce a ti mismo, por supuesto, el de Nestle, comento ahora, eh, bueno, es extremadamente célebre, ¿no? Probablemente son las palabras griegas, aunque sean traducción, que más suenen, en fin, allende Grecia por todo, por todo, por todo, por toda parte civilizada del mundo, ¿no? Eh, bueno, se ha convertido en un dictum, o en un dicho, en un aforismo mundial o que efectivamente parece que tiene algo que ver con el hombre y que es una buena advertencia, una buena admonición. Pero bueno, aquí dice que es délfico, efectivamente, pero si se va a Delfos, por supuesto ya no queda allí ninguna piedra en la que esté grabada este aforismo, ni mucho menos. Pero lo que sí que tenemos, es precisamente, creo, mi función aquí, es aportar desde las letras griegas o el estudio de lo griego, un poco de base o de comentario de ampliación sobre estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, sobre el conócete de ti mismo, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo podríamos ampliar esto? Pues refiriendo más allá de que por supuesto es una sentencia délfica eh, no tangible en la actualidad en Delfos. Bueno, pero sí podemos buscar dónde se encuentra por primera vez y cuáles son las palabras exactas con las que se refiere a esto, ¿de acuerdo? Se atribuye a los siete sabios, que son una lista variable de sabios de una época, digamos, posthomérica y
predemocrática, por supuesto, ¿no? Predemocrática ateniense. Entonces, si buscamos, por ejemplo, en el Thesaurus Linguae Graecae, encontramos que los apocégmata que se llaman autores diversos, ¿no? Es decir, se encuentran autores diversos, pero más o menos se adscribe al siglo VII, sexto antes de Cristo, y en una división que hay de esta lista en 12 partes, podemos leer en la tercera división, en el apartado de Gilón, el apotegma 17 dice: Erotezeis ti jalepotaton toginosken geauton F. Polagar, hipo, filautías, hecaston, geauto, prosticenai. Traduce. Preguntados sobre qué era lo más difícil, el conocerse a uno mismo, contestó. Bueno, luego se recupera al final de este texto eh, una especie de lista de, por decirlo contemporáneamente, grandes hits dentro de esos apotégmata, y hace una selección dentro de esos sabios cuáles son las sentencias más célebres, ¿no? Entonces dice, eh, diré de entre estos 7 sabios, pues cada uno según pues, la ciudad, el nombre y, digamos, el dicho, ¿no? Metromen, Cleóbulos, Jolindios, Eipen Ariston. Es decir, Cleóbulo, el indio, dijo que lo mejor es la medida, ¿no? Contraposición, ¿no? Con el Pindárico, ¿no? Creo que es en la primera oda, dice Ariston Mengídor, ¿no? Lo mejor es el agua, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto, pues Píndaro posterior. A continuación, en esta selección de grandes dichos de estos 7 sabios, recoge el de Quilón y dice: Gilon den coile la que daimoni gnosis auton. Aquí es donde lo encontramos, digamos, por primera vez digamos, con esa forma imperativa, ¿no? En contraposición del infinitivo sustantivado que teníamos arriba, ¿no? Es decir, Quilón, el lacedemonio, en resumen, dice: conócete a ti mismo. Esto se encuentra, ¿no? En los Fragmenta Philosophorum Graecorum de Miulac, ¿no? En el primer volumen. Bueno, ya si pasamos a la profesión o la confesión de su ignorancia, de boca de Sócrates, por supuesto, solo sé que no sé nada, es nuevamente mundialmente conocido y pues probablemente en todo Occidente sería difícil encontrar a alguien que no lo haya escuchado, aunque sea de refilón, ¿no? Pero conviene apuntar que estas palabras no se encuentran como tal en literatura hasta Diógenes Laercio y hasta Cicerón. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que esta tradición es, o sea, la atribución de solo sé que no sé nada o algo parecido, que es lo que vamos a ver, a Sócrates, pues se remonta no al propio Sócrates, que sabemos que no dejó nada escrito, era un ágrafo, era un filósofo ágrafo. Eh, um, lo encontramos entonces en Platón, en su discípulo, que sí escribió ya, ¿no? Aunque, digamos, aborreciera la escritura por favorecer el aprendizaje a través, o sea, digamos, desfavorecer el aprendizaje memorístico porque se confía, ¿no? En el texto al que cuando le preguntas no responde nada, ¿no? Esto es lo que es incapaz de responderte, ¿no? Es lo que dice Platón sobre la letra, ¿no? Sobre la letra. El, um, la letra mata, ¿no? La letra mata, pero el espíritu vivifica, ¿no? Me parece que dice la Biblia. Bueno. ¿Dónde encontramos entonces esta especie de solo sé que no sé nada primitivo, donde literalmente no se encuentran esas palabras? Pues en la apología de Sócrates, ¿no? En la apología de Sócrates dice, bueno, leo ya directamente más o menos estos términos. Dice: al jutos men oyeitai ti eidenai uk eidos egode hosper un uk oida, ude oiomai.
Es decir, este hombre con el que acaba de hablar cree saber algo y no lo sabe. Jutos, eh, oyetai ti eidenai, cree que sabe algo, uk eidos, cuando realmente no lo sabe. En cambio yo, egode, por contraposición con el jutos men, ¿no? Con esta célebre también, ¿no? Famosa forma para taxis, cuasi sintética griega, ¿no? Dicen, en cambio yo, así como en efecto no sé, uk oida, un uk oida, así como no sé, ude oyomai. Tampoco creo saber, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la primera aparición de algo parecido al solo sé que no sé nada, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí esta edición bilingüe de la apología de Sócrates, bueno, bilingüe, está en griego antiguo y en griego moderno, ¿no? Y aquí hace una pequeña glosa en la que dice que lo encontramos en los Académica Posteriora y en Cicerón dice Sócrates sigue hablando nil se scire dicat nisi ipsum. Es decir, Sócrates dice que no sabe nada sino, o sea, no sabe sino solo que no sabe nada. Él mismo dice que solo sabe esto, que no sabe nada. Se ipse se nil scire id unum sciat. Además, esto se encuentra, ¿no? En Diógenes Laercio, dice, digamos, entre comillas angulares, es decir, no aparece, pero el sujeto enunciador es Sócrates, ¿no? Entonces se recupera, ¿no? Sócrates elege. Eitenai men meden plen autotuto. Es decir, Sócrates dice que no sabe nada excepto esto mismo, el que no sabe nada, precisamente, ¿no? Esto sería, digamos, lo que la glosa de esta edición bilingüe, ¿no? Bueno, otra, otro diálogo de Platón en el que aparece más o menos esta sentencia y ya de forma un poco más breve, más condensada, es en el de Teto 161b, dice Egode uden epistamai pleon plen barageos, hoson logon parasoful lavein kai apodexastai metrios. Traduce. Siempre tomo la traducción cuando no son mías, que la mayoría no lo son, tomo las de Gredos, las de la biblioteca clásica de Gredos, ¿no? Que es pues, todo esto. Bueno, esta es la forma reducida, claro, porque la biblioteca clásica de griego más antigua era mucho mayor. Dice, yo no sé nada. Traduce ya directamente el traductor, yo no sé nada. Ego de uden epistamai. A excepción de algo bien insignificante, plembrageos, que consiste en recibir un argumento de otro que sea sabio y aceptarlo en su justa medida, metrios, ¿no? Es decir, relativizando la importancia de ese argumento. Ya, ya también es conocida que la forma, digamos, de filosofar de Sócrates es la nombrada como mayéutica, ¿no? Es decir, mayéutica viene de la profesión de su madre, que era partera. Entonces su función era la de ayudar a dar a luz, ¿no? Es la digamos, algo así como la metáfora que toma Sócrates para su propia, digamos, forma de filosofar, ¿no? Su propia, que ya sabemos que consistía básicamente en eh, inmiscuirse, ¿no? En el ágora y en las conversaciones o en los gimnasios donde entrenaban los muchachos y, por ejemplo, ¿no? Como en el Lysis, pues la acerca y dice, bueno, pero a ver, ¿qué es la amistad exactamente, ¿no? Y bueno, pues simplemente ahí empieza ya sabemos, ¿no? Que se le llamaba tábano, ¿no? A Sócrates, es decir, era una especie de lo que hoy en día diríamos mosca cojonera, ¿no? Bueno, en cualquier caso, pues muchos de estos diálogos, sobre todo los de juventud, diálogos platónicos, por supuesto, pues son de tipo poético. ¿Por qué? Porque precisamente por esto, porque Sócrates no afirma que él sabe, sino que afirma que no sabe. Entonces es imposible, digamos, al menos en un principio, que
eh, se pueda llegar a algo que no sea una aporía, ¿no? Aporía en definitiva es falta, ¿no? Privación con esa alfa privans inicial de poros, de un camino, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es su forma de operar y a qué ineluctablemente se llega con una conversación, digamos, mayéutica y con Sócrates? Pues por supuesto a nada, no se puede llegar a nada porque en sí, en el propio, en su propia confesión de ignorancia, como decía Nesle, está íncito el no poder llegar a ningún sitio, porque como mucho se puede, es lo que dice, por ejemplo, en Apología 21D, ¿no? Precisamente antes de este pasaje que hemos leído, ¿no? Dice, al retirarme de allí razonaba a solas que yo era más sabio que aquel hombre, aquel hombre con el que había acabado de hablar hace un momento. Dice, es probable que ni uno ni otro sepamos nada que tenga valor, ¿no? En Calón Cagazón, dice, en Kindine men gar gemon udéteros uden calón cagazón eidenai. Y luego, pues el pasaje que hemos leído, ¿no? Esto, por supuesto, pues refiere precisamente, ¿no? A este proceso en el que Sócrates interpelaba a alguien que estuviera en el ágora o en el gimnasio o en un banquete y simplemente alguien que tenía la posición de conocimiento, ¿no? Esto se ve perfectamente, ¿no? Me parece que es en el Gorgia, si no recuerdo mal, y en algún otro diálogo con algún sofista en el que el propio sofista parte de digamos, del reconocimiento de que, pues, por supuesto, es un célebre maestro de retórica o como en el caso de, de uno de los primeros diálogos en los que con quien conversa es un especialista en Homero, ¿no? Entonces, esta persona, como por ejemplo el chaval del Lysis, digamos, se presupone que es conocedor o puede darte una definición de aquello que es amistad. En cambio, Sócrates, reconociéndose no sabedor de lo que es la amistad, pregunta inquisitivamente sobre y va, digamos, desbrozando qué es aquello que el otro entiende que es la amistad y que por lo tanto se cree sabedor de qué es la amistad, ¿no? Entonces, andando la conversación, avanzando la conversación, a dónde se llega, a que ninguno de los dos acaba por saber efectivamente qué es la amistad, ¿no? Pues esa es el camino típico de la mayéutica socrática que, pues como mínimo, llega a igualar la balanza entre Sócrates y su interlocutor. Es decir, a que digamos que Sócrates se siente realizado en su labor filosófica en el punto en el que el otro llega a reconocer que es exactamente igual que Sócrates, es decir, un necio, esa persona nesquire, ¿no? Esa persona que no sabe. Es las mismas palabras, ¿no? Que empleaba Cicerón. Bueno, entonces, podríamos dejar por aquí. Estas son simplemente algunas de las impresiones que se pueden leer a partir de los primeros parágrafos, las primeras palabras con las que Bruno Snell y Nesle introducen sus propias obras.